magíster en ingeniería de sistemas de la universidad, es ingeniero de sistemas, sabe muchísimo. Cualquier cosa que usted necesite del tema de ingeniería de sistemas, Juli es el primero que lo responde. Él trabaja actualmente en la Institución Universitaria Digital de Antioquia, que es una, digamos que pertenece a la gobernación. Y bueno, Juli, arrancamos contigo. Muchas gracias por estar acá. Bueno, muchísimas gracias también por la presentación. Como comentaba el profe Dani, mi nombre es Julián Andrés Castillo Grisales, ingeniero de sistemas, magíster de ingeniería de la universidad. Entonces te cuento, muchísimas gracias por su participación, por su asistencia. El día de hoy les voy a ofrecer esta caracterización, estas técnicas para realizar búsquedas avanzadas de información. Todo esto ha sido de acuerdo a mi experiencia en la realización de la maestría en ingeniería. Todas esas avances y aportes que realizamos en el procedimiento de generar esa tesis, esos documentos, requirieron mucha búsqueda de información. Ya voy a mejorar permítame un segundo. ¿Qué tal ahora? ¿Se escucha mejor? Listo. Sí, mejor. Ok. Entonces, como les iba contando, todas estas técnicas utilizadas para el procedimiento de cómo encontrar información, dónde hacer acceso a esta información, todas estas técnicas para la búsqueda de datos, se las voy a compartir el día de hoy. En este caso, hay una frase muy bonita que me gusta a mí mucho de Neil deGrasse Tyson. Esta persona presenta Cosmos y ha sido como de los científicos o de los divulgadores científicos que más me interesan a mí. Es "The good thing about science is that it's true whether or not you believe in it". Es que la ciencia es verdadera así tú no creas en ella. Me parece interesantísimo y excelente. La agenda para el día de hoy es, bueno, vamos a ver qué son fuentes de información, vamos a detallar qué es el Deep Web o la web invisible, que son los datos en donde no se encuentra información, sino que están más o menos rezagadas hacia otros aspectos. Vamos a ver cómo se pueden encontrar estos datos. Vamos a ver algunos ejercicios del Google Power User, que Google es la herramienta por predilección de la mayoría de los investigadores y la mayoría de las personas para hacer búsquedas diariamente. Cómo son los documentos y los datasets a encontrar, cuáles son las páginas recomendadas para encontrar datasets. Y por último, durante esta pandemia, muchos de mis estudiantes me han dicho, profe, recomiéndeme un computador, recomiéndeme un equipo, qué procesador, qué máquina. Entonces hay unas micro recomendaciones al final en donde hay unas características para esto. Listo, vamos a comenzar con fuentes de información. Y es que lo que se denomina fuentes de información son todos esos tipos de documentos que podemos acceder a ellos, ya sea mediante una búsqueda, una identificación para satisfacer ciertas necesidades. Podemos tener medios digitales, bancos de informaciones, bibliotecas virtuales o las bibliotecas en eso que llamábamos antes como la presencialidad. Entonces hay muchas formas de encontrar información. Hoy nos vamos a enfocar en lo que es las fuentes de información primarias, en donde es la información nueva, original, son resultados de trabajos intelectuales, documentos, libros, periódicos, todas estas informaciones oficiales, ya sean instituciones públicas, privadas, resultados de investigación, todo eso que permiten fomentar o detallar la calidad de nuestra investigación diariamente. Para esto, nosotros necesitamos saber, bueno, ¿y esta información dónde se encuentra? ¿Dónde podemos acceder a esta información? En nuestra época pasada, deberíamos estar antes del Internet, eran bibliotecas o recopilaciones como enciclopedias, diccionarios, libros, revistas, y ahora con el flujo del Internet ya tenemos, bueno, tenemos motores de búsqueda que se especializan en hacer ese aspecto de la identificación de la información. Tenemos revistas especializadas, lo que es el Internet abierto, y las bases de datos con diferentes revistas, en donde nuestra Universidad de Antioquia tiene acceso a más de 100 recursos y ha sido una de las principales fuentes de información para todos nosotros con formación científica. Acá hay un pequeño resumen, al final va a estar disponible toda esta presentación en un documento PDF muy chévere, en donde pueden acceder a cómo es nuestra información, para acceder a la aplicación de la biblioteca, cuál es el repositorio, los datos locales. La universidad tiene un departamento de administración de datasets que también está disponible ahí para que lo utilicen.
Y vamos ahora hacia la visualización, porque lo que hacemos nosotros es visualizar información. Nosotros no estamos detallando datos, obteniendo datos, no. Lo que hace el explorador es simplemente me permite que todo tipo de material que está en el Internet yo pueda visualizarlo. Y hacer esa visualización se puede hacer mediante el uso de un navegador, que en este caso puede ser Microsoft Edge, que es el que viene predeterminado por Windows, por Opera, Firefox, Brave, Chrome o Safari, dependiendo del explorador. Yo les recomiendo mucho Brave. Es un explorador basado en Chromium, quiere decir que trabaja sobre el motor de exploración de Chrome y es súper rápido, tiene optimización de contenidos y lo más importante es que viene con un bloqueador de publicidad incorporado. A muchos de ustedes que han trabajado conmigo y que me conocen, casi que a todos les he recomendado este explorador y hemos tenido muy buenas experiencias con ellas. Ya podemos complementar nuestra navegación con complementos. La mayoría de estos exploradores son susceptibles de complementos que son en su mayoría realizados por terceros. Por ejemplo, Scopus tiene un complemento para, en este caso, Firefox y Chrome, en donde podemos detallar y hacer descargas masivas de información desde los componentes de sus páginas y permiten un vínculo o una interacción más amigable en este proceso de exploración. Ahora, yo necesito almacenamiento y datos para poder detallar y descargar esta información, porque no es solamente visualizarla, sino que también debo tener el conocimiento y las acciones para poder descargar esta información. Y hay dos formas de hacerlo. Uno con el navegador y la otra es programando. Con el navegador yo puedo hacer búsquedas avanzadas, hacer Google Hacks, que es más conocido como Google Hacks, pero en este caso es como ciertas claves o accesos que vamos a detallar más adelante para poder acceder a datos y que el buscador detalle son objetos más no vínculos. Búsquedas específicas, hacer uso del explorador HTML, que todos nuestros web browsers tienen un explorador HTML, entonces no es sino que presione la tecla F12 en Chrome o en el que usted quiera y puede acceder al maquetado HTML de la página y visualizar qué no le está mostrando el explorador, todo esto. También existen buscadores de metadatos que son microbuscadores de subbuscadores, es decir, un buscador dentro de un buscador, más adelante lo vamos a ver. Y programando ya puede utilizar lo que es web scraping, que es una técnica para extraer información desde las páginas web utilizando el protocolo HTTP. Podemos utilizar gestores de descargas, capturadores de imagen y video y entre otros. Ahora, ¿cuáles son las estrategias y la correcta selección del motor de búsqueda? Porque es muy importante saber, bueno, yo qué deseo buscar y qué motor de búsqueda debo utilizar. Entonces, si nosotros vamos a hacer búsquedas basadas en pestañas, que es el explorador básico, necesitamos conocer que Google es el más utilizado con un 92.18 de transferencia de información. No quiere decir participación, sino transferencia de información. Bing sigue muy utilizado, Baidu, Yahoo, Yandex, DuckDuckGo, este es el que yo les recomiendo, es muy privado, es muy personalizable y no tiene, o por lo menos no detalla, los criterios de almacenamiento de información de los participantes o de las personas que usan este buscador. Naver, AOL y ya basados en búsquedas relativas como Ask y basados en ecología como Ecosia, que por cada vez que usted hace una búsqueda o apoyan este tipo de sistemas, ellos aportan esas publicidad a el desarrollo de la ecología. Y YouTube se ha vuelto un motor de búsqueda, si ustedes no lo crean, muchas de las búsquedas y muchos de los buscadores y los motores de búsquedas están priorizando sus respuestas hacia YouTube, por eso casi siempre tenemos resultados como videos en la parte superior de nuestras búsquedas. Y si nosotros accedemos directamente a YouTube, podemos utilizar estas búsquedas directamente. Ahora vamos a pasar rápidamente por acá, porque la Dark Web es todo aquello que Google o los buscadores no pueden indexar, ya sea por restricciones particulares de cada una de las páginas web, porque no puede acceder o no acceder a estas páginas, y se estima que entre 400 a 550 veces es mayor la cantidad de datos que hay en Internet de lo que podemos consultar con un simple explorador. Entonces nosotros podemos tener información gubernamental, información no detectada, todo lo que tiene que ver con Wikileaks, todo lo que tiene que ver con toda esta información por debajo de los datos que nosotros podemos visualizar. Hay algo muy importante que se llaman los search engines, los motores de búsqueda, en donde facilitan mediante etiquetados
web y HTML el acceso de otros motores hacia su información. En este aspecto, todo lo que nosotros tenemos en la superficie es Google, Facebook, todas las websites que están indexadas y que fueron legalmente compradas, como Wikipedia, e-commerce, YouTube, blogs. Y ya nosotros tenemos algunas características, los foros privados, las redes privadas, todo lo que es Anonymous, todo lo que es el navegador Tor, que es un navegador distribuido para facilitar pues como el incógnito y que no sea identificado en estos datos, los datos bancarios, los research papers, toda nuestra información e investigación está en la Deep Web, porque Google no tiene acceso a ellos. Para ello, Google creó Google Scholar, que permite acceder mediante ciertos criterios de acceso a la información de estos datos. Ahora, ¿qué me detalla a mí el acceso a esta Deep Web? Un VPN. Por eso, nuestra Virtual Private Network, que son las siglas de VPN, que nuestra Universidad de Antioquia nos proporciona, podemos acceder a todas estas accesos de datos de investigación, de recursos, de revistas, todo esto que no está indexado en un motor de Google Search, que no está detallado en esas búsquedas y que no podemos acceder a ellos con una búsqueda sencilla. Con una búsqueda especializada sí lo podemos detallar porque la parte externa de los metadatos está expuesta, pero nosotros podemos acceder a esta información con la VPN de la universidad que fue detallada previamente. Ahora, pues, Google es el que nos permite a nosotros hacer todo este tipo de características, nos apoya en muchas de las búsquedas y facilita mucho la información. Google es un poquito intrusivo con nosotros porque guarda mucha información de nuestra día a diario, pero lo que yo les recomiendo es de pronto romper el ciclo o el círculo vicioso que presenta Google. Es que tenemos un celular Android con una cuenta Android, o tenemos un celular, pues un iPhone con una cuenta Google vinculada, tenemos un explorador Google, tenemos un computador Windows con una cuenta Google vinculada. Por ejemplo, un caso de éxito mío que yo tengo es, bueno, yo uso DuckDuckGo para mis búsquedas, tengo desactivadas las personalizaciones de Google, utilizo Brave y tengo descentralizada mi información. Entonces, con eso trato de medianamente romper ese vínculo o ese que, mira, es que estaba pensando en unos zapatos y me están apareciendo ads de zapatos. Es más que todo por eso, porque tenemos ese círculo vicioso entre todas nuestras plataformas virtualmente conectadas y por eso es que son tan inteligentes y nosotros les damos mucha información. Pero somos nosotros los que estamos entregando esa información, ellos no están escuchando información, ellos no están almacenando este tipo de datos. Entonces, lo que nosotros debemos hacer en este caso es, bueno, si vamos a utilizar Google, bueno, podemos utilizarlo, pero hay unos metadatos, unos buscadores basados en metadatos, y es que son potentes servicios paralelos que permiten consultar varios buscadores y traer respuestas complementarias a lo que nosotros estamos utilizando. Algunos de los que yo utilizo son Metacrawler, DocPy, Mama, Surfwax, Monstercrawler, Bcup, What You Seek y GP. GP era muy utilizado y hasta ahora ya fue comprado por DuckDuckGo. Todas las búsquedas de DuckDuckGo son metabúsquedas, por eso es tan interesante. Y los motores de metabúsqueda no devuelven la respuesta en profundidad, como lo hacen los sitios web más interesantes, sino que hacen una búsqueda externa de muchos sitios, de muchos buscadores y traen algunos de los más utilizados en este caso. Ahora, ¿cuál es la Deep Web generalizada? Podemos utilizar Direct Search, que provee una lista de información de todos los datos de las búsquedas realizadas, o podemos acceder a archive.org, que es un sitio non-profit, es decir, no tiene ganancias y tiene millones de libros, de películas, de software, música que están accediendo mediante extinción de derechos. Todo lo que está extinguiendo derechos está accediendo a archive.org. Ahora, mis recomendaciones sobre Google Power User es, debemos usar Google todos los días, utilizamos Google para todo, pero por lo menos usemos bien Google, de tal manera que no tengamos que ir a la página 5 o 6 de Google a ver si de pronto encontramos lo que estamos buscando. Y les voy a dar unos pequeños tips que son muy utilizados en el día a día, y el primero son frases exactas. Si yo deseo encontrar frases exactas, debo utilizar comillas dobles. ¿Listo?
Como pueden ver en la parte izquierda sin comillas dobles y en la parte derecha con comillas dobles, los resultados son mucho más depurados y todo lo que esté entre comillas va a estar identificado completamente en el texto de forma continua. Ahora, yo deseo excluir una palabra. Por ejemplo, yo necesito todo Legend-Based Modeling que sea británico, más no Legend-Based Modeling que sea americano. Entonces yo pongo el guión sobre la palabra que necesito excluir y me va a excluir de todas mis búsquedas esa palabra. Ahora, si yo necesito buscar en una página relacionada a otra, yo utilizo la palabra related. Cuando yo utilizo la palabra related y le entrego una URL, esa URL me va a buscar todas las páginas que están relacionadas mediante hipervínculos con esta dirección. Por ejemplo, la JAS, que es la revista de investigación científica para la simulación basada en agentes, que es una de las simulaciones en las que yo me especializo, es todas esas páginas que están relacionadas con la simulación basada en agentes o con ese tipo de búsqueda, o con ese tipo de investigación en este caso. Cuando yo necesito encontrar palabras en un texto, lo que hace es buscar en páginas web en donde están maquetadas las palabras como párrafos, es decir, donde hay un grupo de información compacta, es decir, datos en texto tipo párrafo, y él me va a decir, venga, todo lo que está en el texto va a estar documentado, va a estar detallado en esos aspectos. No va a buscar encabezados, no va a buscar títulos, sino directamente en un texto. Y si yo busco in text, me quiere decir que puedo tener búsquedas externas, títulos, encabezados, todo eso, pero solo en el texto va a tener la palabra modeling, como lo vemos en la segunda imagen, en la versión 2. Entonces son dos formas de búsqueda. La primera, all in text, quiere decir que todo lo que yo ponga después de los dos puntos se va a detallar en un texto en tipo párrafo de las páginas web. Y la siguiente, en la versión 2, si yo pongo in text, es solamente una palabra en específico que yo deseo que se encuentre dentro de un contexto, dentro de un párrafo, por así decirlo. Ahora, si yo deseo buscar en títulos, recuerden que el maquetado HTML de las páginas web tiene un encabezado. Y ese encabezado, en muchos de los casos, no es visible para nosotros, los que estamos haciendo uso del explorador. En estos casos, ese all in title me busca todas esas palabras que están dentro de un tag de título. Es decir, con una importancia, una relevancia mucho más alta. Pero si yo utilizo la palabra in title, quiere decir que solamente va a buscar una frase o una palabra dentro del título y las demás que no estén detalladas dentro de esos dos puntos van a estar en el aspecto de párrafo, título, encabezado, etc. Ahora, si yo deseo buscar en una URL, que es en este caso es la Unified, se me olvida el nombre, eso se refiere a Unified, si no estoy mal, siempre se me olvidan, Uniform Research Locator, eso. Uniform Research Locator es el protocolo que me identifica cómo son las páginas web, el www.nombredelapagina.com.org, etc. Si yo utilizo alt in URL, me detalla que debo encontrar esas palabras que yo estoy detallando en el título o en el encabezado de esa URL. Quiere decir que debe estar contenida dentro del nombre de la página web. Y si yo expreso in URL, quiere decir que solo una palabra va a ser buscada dentro del encabezado y las otras pueden ser buscadas en otros aspectos. Para buscar en regiones o países o sitios geográficos, yo utilizo la palabra location. Con la palabra location yo puedo restringir mi búsqueda, ya sea en Estados Unidos, en Colombia, en todos estos aspectos. Y les recomiendo que si van a hacer uso de esta característica, usen el Place Search, que es uno de los APIs de Google que trabaja etiquetas JSON y pueden detallar cuáles son los places en los cuales las búsquedas se pueden realizar. Ahora, si yo quiero buscar un rango numérico, utilizo dos puntos para detallar es desde dónde y hasta dónde voy a hacer un rango de búsqueda específica de mis datos. Entonces yo puedo buscar entre 2010 y 2020 o entre 2019 y 2020 y así restringir temporalmente la información sobre la cual yo voy a hacer la búsqueda. Yo también tengo acceso a comodines. Los comodines funcionan como palabras o párrafos dependiendo del contexto. Y es que yo puedo detallar que puede haber espacios o palabras, por ejemplo, entre agent y modeling, que pueden detallar un contexto o pueden ayudar a encontrar artículos o situaciones similares a las que yo estoy buscando en este aspecto. Usando la palabra OR en mayúsculas,
lo que hace es relacionar palabras con el operador lógico OR. Es decir, si puede existir esta o puede existir esta, cualquiera de los dos me sirve. Si la pongo en minúscula, él va a buscar la palabra OR dentro del contexto y no es recomendado. Yo puedo tener acceso a características y símbolos especiales donde van a mejorar mucho las características de las búsquedas. Yo puedo buscar datos específicos unidos con palabras, poner en este caso el símbolo más. La arroba utiliza mucho las redes sociales, el ampersand para buscar ideas o frases muy conectadas, el porcentaje para los datos numéricos o más relacionados a porcentajes, el precio-valor, el numeral y el guión, pero de palabras conectadas, me permite establecer un fuerte vínculo entre dos palabras. Eso es muy importante que lo conozcan. Si yo pongo agent, rayita, modeling, vas a buscar un fuerte vínculo entre esas dos palabras, que va a ser un etiquetado ya sea en title, en tags y en párrafo de todo el contenido. Ahora, una de las recomendaciones para el manejo de las búsquedas y el Power User en Google es, primero, optimizar sus resultados. En este caso, a mí me gusta obtener al menos 50 resultados en mi primera búsqueda. En los primeros 50 resultados yo ya tengo como lo que necesito. Y cada vez que dé clic a un resultado me abre una ventana nueva, que es lo que está ahí, lugar donde se abren los resultados, una ventana de navegador nueva, para no perder la búsqueda. Yo no quiero perder mi búsqueda. Aparte de esto, ¿qué recomendaciones tengo? Primero, ir a myaccount.google.com. Luego de acceder a privacidad y personalización, debo ir a configuración de anuncios. Y en configuración de anuncios debo decirle que no me active los anuncios. Con esto ya estoy desactivando muchas de las caracterizaciones que tienen los datos de Google y no me van a aparecer tantas recomendaciones como si nos puede aparecer diariamente. Y con eso Google se pone triste, pero yo me pongo contento. Ahora los documentos y data, todo esto es basado en archivos planos que van a ser nuestro nuevo mejor amigo. Todos los archivos planos son todos aquellos archivos en donde no tienen unas características adicionales o unas etiquetas especiales, como si lo pueden tener archivos tipo Word, que están detallados en un entramado XML. En este caso, tenemos archivos que solamente contienen símbolos que son almacenados de acuerdo a la tipología. Tenemos archivos binarios que son secuenciales y detallados con una configuración predeterminada, archivos delimitados y bases de datos de archivo plano, como son los datasets, que son muy utilizados en este momento. Muchos de los separadores de estos datos son la coma, los dos puntos, el punto y coma, el pipe, que es esa barra vertical, la tabulación, los espacios o los fixed space. Algunos tipos de archivos planos están detallados. Y a continuación, el más utilizado es el CSV, que es el Comma Separated Values, que son archivos separados por comas. Estos son algunos trucos y páginas recomendadas para tener acceso e información a los datos. Y les voy a repasar rápidamente dónde obtener información gubernamental y oficial. Primero, el más utilizado es datos.gov.co, que en abril de este año tuvo una depuración y una unificación de datos. Podemos ir al geoportal DANE, la metadescargas. Es muy importante saber qué información descargar y dónde descargarlo y de qué manera. Aquí hay una secuencia detallada de cómo acceder a datos del Estado. Información geográfica, lo que es el IGAC, el SIGOT, que es una herramienta de propósito para contribuciones de datos geográficos. El geoportal del DANE es prácticamente obligatorio para la mayoría de los investigadores. Los datos locales, si yo necesito descargar información geográfica local, puedo ir a Medellín, a MapGIS versión 5 o a GeoMedellín. Para datos abiertos de ESRI, información geográfica de Colombia. La Agencia de Tierras también tiene información geográfica muy interesante para la descarga de información. Entonces, tiene mucha información de resguardos indígenas que nos ha servido mucho en los procesos de investigación. La información de hidrología, meteorología y estudios ambientales del IDEAM. Hay mucha información para descargar y para detallar en datos, para hacer el acceso a esta información. Y cuando yo estaba haciendo el proceso de mi maestría, necesitaba compararme con algo, comparar datos, comparar información, identificar información. Y lo mejor que yo puedo hacer es compararme con alguien que sea similar a mí. En este caso, los datos gubernamentales del gobierno de Chile, del gobierno de México, del gobierno de Argentina
y en su defecto, del gobierno de Europa, de Estados Unidos, y ya vamos a empezar a trabajar sobre datos mundiales. En este caso, el Banco Mundial tiene datos y microdatos. Entonces hay que tener mucho en cuenta que los microdatos son particulares y los datos y Open Data son relacionales ya más que a entornos globales. Zenodo también es apasionado por la ciencia abierta, tiene mucha información y carga información secuencialmente y de forma activa. Cuando que tiene mucha monetización de datos, el vínculo que tienen acceso en este caso es para la búsqueda de la información que es gratuita. El Archivo General de la Universidad de California de Irvine, que tiene todos los datos de repositorios de Machine Learning más utilizados en este momento en la ciencia de datos. Y los datasets, que es la nueva moda que estamos accediendo a ellos casi que todos los días. La página más recomendada en este caso es Kaggle. Kaggle tiene un recopilatorio de datos y de datasets muy importante. Socrata es el relacionado con todas las páginas gubernamentales de administración de datos. Entonces es como un metadatos, un metarecopilatorio de información. Google también está en esta onda, en este cuento, y también tiene un search de datasets. Es una búsqueda de datasets, no un almacenamiento de datasets, para que tengamos eso en cuenta. Microsoft no se podría quedar atrás y tiene también su búsqueda de datos de datos, pero este es más orientado a la investigación. El data.world es pagando, lamentablemente es mejor Kaggle, y la mayoría de la información que está en data.world también está en Kaggle. Lionbridge AI también es de Machine Learning y también es pagando, lamentablemente. VisualData.io también es datasets de imágenes. Recuerden que ustedes para sus procesos de investigación necesitan imágenes y es recomendable el uso de imágenes libres en este caso y datasets de imágenes para trabajar en ellas. Image.net.org también tiene datasets de imágenes para hacer procesamiento de Machine Learning. En este caso, cuando todo falle, vámonos a Reddit, a datasets. Allí hay mucha información y una comunidad muy grande de miembros que permiten acceder a toda esta información. Si sigue fallando y no logramos encontrar nuestra información, vámonos para GitHub. GitHub tiene Awesome Data, que es un repositorio de almacenamiento público de datasets muy importante, que puede tener mucha información para nuestros procesos de investigación. Imágenes libres, les recomiendo que utilicen estos dos vínculos, y cuando ustedes encuentren royalty free no significa gratis o libre, significa que debe pagar una licencia para poder hacer uso de ella y un solo pago, pero desde el principio debe pagar. Por lo tanto, royalty free no significa que sea gratis. ¿Listo? Deben tener eso muy en cuenta. Imágenes satelitales, en este caso Sci-Hub de Copernicus, necesita un conocimiento avanzado. Si tienen dudas en este aspecto, me pueden consultar a mi correo que está al final y podemos hacer una descarga de búsqueda o una búsqueda de información. Información del clima histórica. Hay un almacenamiento de los datos del National Center of Environmental Information y la National Oceanic Atmospheric Administration, que almacenan esta información anualizada y cargan constantemente información del clima en estos aspectos. La NASA, que tiene uno de los almacenamientos de información geográfica y datos más grandes que hay en el mundo, también se los recomiendo. Y adicionalmente, información geográfica que pueden descargar de Natural Earth, OpenStreet, Earth Explorer, DivaJIT, datos abiertos, etcétera, etcétera. Recuerden que hay muchas formas de obtener datos. La piratería no es una opción si ustedes quieren citar información, tienen que descargarla de forma legal. Obtener información diciendo que la encontré en internet no es una buena práctica de encontrar información. Listo, no la pueden citar, entonces por eso no es recomendable utilizar información pirata, por así decirlo. Ahora, para terminar, unas recomendaciones. Estas recomendaciones son hechas y relacionadas por encima del uso normal. Este no es una recomendación para un computador para la mamá, es un computador en modo académico, ingenieril, en donde usted va a hacer simulaciones, analítica y todos estos tipos de datos. ¿Listo? Hay dos características, dos procesadores que están dominando el mundo en este momento, que son Intel y AMD. Hacia la derecha es mejor, pero hacia la derecha también es más caro. Entonces, tenemos el mínimo poco aceptable, que son los Pentium y los Athlon Pro, y las gama baja en cada uno, que son el Intel Core 3, el Ryzen 3, la gama media, el Core i5, Ryzen 5,
y así sucesivamente. Ahí está la cantidad de núcleos, la memoria caché, que es esa información que permite procesar los datos más rápidamente, y la generación sobre la cual estamos en este momento. ¿Listo? ¿Qué les recomiendo yo? Desde gama media en adelante es aceptable para procesos de ingeniería. ¿Qué no es aceptable y qué es para uso particular, por así decirlo, o para la casa? Lo que es Celeron, Atom, Pentium, los AMD series A o series E, son más que todo para las casas, para el estado de mi mamá necesita un computador, o en estos casos de un familiar necesita un computador para acceder a internet, archivos, ofimática, etc. Estos son muy apropiados para eso, pero no para la ingeniería. Aquí hay unos pequeños datos de cómo es la nomenclatura. Las dos nomenclaturas, tanto de Intel como de AMD, son muy similares. En este caso tenemos la marca, el identificador, que en este caso sería i7, la generación, o el indicador de generación, que en este caso es la 11, esto es un detalle de la 10, el SKU, que es el Stock Keeping Unit, y el producto o la línea o el sufijo que identifica qué características tiene y si es de gama media, alta o baja. Esto en el caso de Intel. Para el caso de AMD tiene algo muy similar. Tiene el segmento, la marca, la generación, el número del modelo y el nivel de rendimiento, por así decirlo, en donde 7, 8 es un entusiasta, y, o sea, es para personas que tienen mucho dinero para hacer este tipo de consumo de datos. Y el sufijo indica la característica, el consumo energético y todo esto. En cuanto a los discos duros, hay varias características, HDD, que son discos mecánicos, discos de estado sólido y discos de estado sólidos de memoria no volátil express. Entre más a la derecha, mejor. Es decir, si tiene disco de estado sólido, tiene unas velocidades de procesamiento muy altas, velocidades de almacenamiento, de lectura y de escritura de datos muy altas, y va a ser muy rápido su computador y casi que nunca se le va a bloquear. En cuanto a almacenamiento, los discos de estado sólido son mejores por tiempos de acceso, almacenamiento aleatorio de información, confiabilidad, consumo energético, promedio de lectura de procesamiento de datos y tiempos de respuesta. En cuanto a la memoria RAM, cada sistema operativo necesita ciertas características de información. Windows necesita al menos 2 GB para ejecutarse. Mac necesita en el Big Sur, que es el más reciente, 3 GB para ejecutarse. Y Linux, que es la distribución más comercial, la 21, necesita al menos 1,5 GB para ejecutarse. No son los requisitos mínimos, es ejecución. Usted puede tener al menos un poquito más de eso. Y cuánta RAM necesito les voy a decir algo muy importante, si usted tiene mucha RAM, lo que está haciendo es más de la que su computador necesita, es dinero desperdiciado. Lo puede ahorrarse y comprar o complementar en datos que realmente necesite. Y para terminar, ¿qué marca debería comprar? Pues, ¿qué le digo yo? Todas las marcas que están en el mercado en este momento es porque han sido finamente detalladas en el escrutinio público. Es decir, si permanecen en nuestro medio es porque algo están haciendo bien. Todas estas marcas ya están obsoletas o ya dejaron de hacer portátiles, por algo será. Por malas decisiones, por mala publicidad, por mal postventa, partes malas, cosas de esas. Entonces, cualquier portátil que ustedes vean o computador que ustedes ven en el mercado es prácticamente recomendable. Y casi todo está en internet. Buscar requiere habilidades y práctica. Muchísimas gracias por su atención. Esto está disponible en mi GitHub, juliancastillo/UDA, y ahí encuentran el vínculo de Data Search. Muchísimas gracias por todo y por su participación. Bueno, Julián, muchísimas gracias por digamos que esta charla, que casi que en todos los puntos, en cada diapositiva, uno queda como con la curiosidad de cómo lo podemos hacer. Entonces probablemente a futuro, como miembro del grupo de investigación, lo molestaré. Yo sé que usted usted suele diseñar como instructivos. Eso es lo que se refiere, que podemos buscar en la dirección electrónica que pone al final, ¿cierto, Juli? Sí, señor, sí, Dani. Perfecto. Entonces, ahora sí, pues tenemos unos minuticos para preguntas. Entonces, no sé, los asistentes que pueden abrir sus micrófonos o pueden enviar sus preguntas por el chat. Entonces,
Yo creo que es mejor hacer las preguntas en este momento. Aquí Valentina me pregunta por el chat si hacemos la pregunta al final de las dos presentaciones, pero las charlas están estructuradas para tener 30 minutos máximo y 10 de preguntas, entonces pues arranquemos con las preguntas que podamos tener para Julián. No sé quién se... yo, como les digo, tengo muchas preguntas específicas, pero para ello voy a mirar primero como el instructivo que Julián construyó. Ahí ya Juli nos pasó el link donde lo podemos encontrar. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Sí, profe Daniel, yo tengo varias preguntas. Bueno, Julián, primero, mil gracias por la presentación. Tengo pues varias, yo al igual que el profe Daniel también seguiré como el instructivo. La última me surgió justamente al final cuando mencionaste el GitHub, porque hace poco estaba intentando subir unos archivos para someter un artículo a una revista y este tema del GitHub creo que hasta podría hacerse un tutorial completo para que nos enseñaras cómo manejarlo. Son como tres preguntas específicas, no sé si alcance. La primera, que es muy breve, es cuando mencionabas el tema de datos.gov.co, que es ese repositorio de los datos gubernamentales, lo que nosotros hemos encontrado es que en muchos de los proyectos de investigación que desarrollamos necesitamos datos de lo que sucede en nuestro país, en alguna región específica o en una ciudad. Entonces, obviamente, los datos pueden ser de cualquier dimensión, pueden ser de corte económico, ambiental, como nos los mostrabas. Y nosotros hemos tenido que trabajar con temas de registros de salud y con registros también de calidad del aire, por ejemplo, para el tema en Medellín. Entonces, mi pregunta general digamos, para ese primer punto es, ¿en estos registros gubernamentales existe algún protocolo que se deba seguir para la búsqueda de los datos dependiendo del registro que se esté buscando, o es como entra a la página de cada institución gubernamental, en este caso pues pública, y siga un instructivo? O más o menos la percepción que yo he tenido buscando datos gubernamentales muchas veces es como me siento inexperta, siento que no hay forma de seguir un protocolo, digamos, definido, y me siento como dando tumbos un poco. No siento que esté haciendo una búsqueda estructurada como sí sucede con la literatura científica. Entonces, la primera pregunta es si hay alguna recomendación general o si se debe seguir la estructura de cada página web gubernamental. Esa es la primera pregunta, Juli. Vale, sí, en ese caso, una de las ventajas y desventajas que tiene la información gubernamental es, bueno, primero, están obligados todas las entidades públicas a subir información a datos.gov.co. Entonces, en ese caso es, bueno, hay una vinculación directa del Estado con la carga de la información, y la segunda es que no todas las entidades siguen un protocolo. Si hay un protocolo detallado en la normativa que utiliza tags para ese tipo de información, y hay una lista y una nomenclatura para ellos. Si quieres, ahorita no me acuerdo bien la resolución cuál es, porque no la tengo aquí a la mano, pero sí te la puedo mandar al correo electrónico en donde están los datos. El gobierno hizo una primera depuración de la información ahorita en febrero, marzo y abril de este año, para poder acceder más fácilmente a la información, porque antes tú encontrabas la Guajira y Guajira como si fuera el mismo departamento. Ahora la idea es empezar a buscar desde entidades y por última por departamentos, en ese caso, o por características especiales. La recomendación en este caso es buscar por entidad, y si no se encuentra por entidad, hacer la solicitud formal de carga de datos a datos.gov.co haciendo uso de esta normativa, y eso lo deben cumplir casi que como un derecho de petición. Entonces, ahí sí toca como ponerle el peso jurídico sobre la situación, pero es obligatorio en estos casos con entidades tan poco comprometidas con los datos. Listo. Bueno, yo no voy a hacer la segunda pregunta porque es muy largo y no quiero abusar del tiempo, solo la que me causó curiosidad del GitHub. No sé si a varios colegas les ha sucedido cuando hacemos algún desarrollo de un modelo, no sé, de simulación de simulación, de dinámica de sistemas, de optimización. Muchas veces para poder validar como los métodos se debe o usar instancias de prueba que son conocidas en la literatura, o digamos que uno desarrolla sus propias instancias, y lo que hemos hecho en nuestros trabajos es que es muchas veces con datos aplicados en nuestro país. Yo he notado que en muchas revistas científicas, para poder someter un manuscrito, te dicen que si vas a compartir datos o si vas a
a reportar como la estructura de tus instancias que se ha generado. Mi pregunta específica al respecto del GitHub es, ¿el GitHub se utiliza también para compartir datos de instancias o es solamente cuando vas a compartir tus desarrollos a código abierto? Vale, en ese caso GitHub se ha vuelto como el repositorio por elección en cuanto a almacenamiento, tanto de repositorios, tanto de desarrollos, programación colaborativa, incluso permite almacenamiento particular de páginas web. Entonces es muy utilizado para muchos aspectos y eso ya es un universo completo porque uno necesita hacer commits, hacer cargas, branching, todo ese tipo de datos, y creo que esta es una oportunidad para más adelante hacer una capacitación, un curso de GitHub dentro de nuestras Sí, sería jornadas. súper bueno. Sí, yo creo que voy a anotar eso para que hagamos uno para el próximo semestre. Sí, muchas gracias, Juli. Pues yo estoy súper interesada, entonces ahí estaré de primero. Gracias, profe Dani, ya no hago más preguntas. Gracias. No, no te preocupes. Lo que pasa es que el tema, Juli, es tan grande que casi que uno puede hacer bastantes experiencias de estas, incluso para que pensemos en programar algunas el próximo semestre también. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta o procedemos a pasar a la segunda conferencia. Recuerden que la jornada está pensada para hasta las 3:30, entonces tendríamos de pronto tiempo para hacer una pregunta más, si se quiere, o las dejamos para el final también, para mirar que nos sobre de pronto tiempo para la segunda conferencia. Entonces no sé si alguien tenga alguna pregunta. Bueno, perfecto. Como no me ha llegado ninguna manito levantada, ningún mensaje, bueno, vamos a dar paso a la segunda conferencia. Por favor, no olviden registrarse en el link que que Eliana, nuestra asistente, les envió al correo, al chat, perdón. Vamos entonces a darle paso a unos colegas del grupo de investigación Psicosis. Ese nombre es raro, pero es simulación de comportamientos en sistemas. Es un grupo bastante consolidado que pertenece a un departamento hermano de nosotros, de ingeniería industrial, que en alguna de sus líneas de investigación investigan cosas parecidas a lo que nosotros hacemos. Y por eso, digamos que cae como anillo al dedo cada vez que otro grupo de investigación de pronto nos muestra lo que está haciendo en temáticas similares. En este caso, recuerden que una de nuestras 4 líneas de investigación es ingeniería y educación. Entonces, le vamos a dar paso a 3 compañeros. Primero presento al profesor Óscar Ortega Lobo. Lo presento simplemente a los estudiantes porque los demás, los profesores, lo conocemos. Él es un querido profesor de ingeniería de sistemas. Él es magíster en ingeniería de sistemas y tiene doctorado en ingeniería de sistemas del Instituto Tecnológico de Tokio. Y nos acompañan 2 compañeros del grupo de investigación de Óscar de Psicosis, pero que vienen desde el punto de vista de la psicología. Está con nosotros Jonathan Taborda, que es ya un profesional en psicología, y está Laura Cristina Torres, que es una estudiante de psicología. Entonces, antes de darle paso a Óscar, a mí me gustaría que rápidamente Óscar nos contara más o menos, y muy brevemente si puede, primero, ¿qué hace el grupo? ¿Cuáles son como las líneas de investigación? Y segundo, que nos hablara de este proyecto antes de arrancar con la exposición del proyecto, que según entiendo van a hablar los 3, ¿cierto? Sí, profe Daniel, sí, vamos a hablar los 3. Bueno, el grupo de investigación Psicosis ha venido trabajando como unas líneas relacionadas con la modelación computacional, la simulación y el origen del término de simulación de comportamientos de sistemas es como pensando en la palabra sistema como una palabra muy abstracta, un concepto muy abstracto, donde inclusive el ser humano se ve como un sistema. Entonces, por esa perspectiva, por ejemplo, la inteligencia artificial entra dentro de los temas del grupo, porque si vemos la inteligencia artificial como la emulación o la simulación de las características de inteligencia de los seres humanos, estaríamos también haciendo simulación de sistemas. Esa es más o menos como la perspectiva general de la definición del grupo, muy amplia, pero eso también nos permite como cierta flexibilidad para abordar
muchas temáticas. En Colombia conocemos mucho la ingeniería de sistemas como orientado como a la informática, pero en el grupo nosotros intentamos pues como darle una perspectiva más general a la palabra sistema. Sí, ahora, Oscar, entonces, si querés, arrancamos con el proyecto. Listo. Entonces, para el proyecto se titula Una experiencia con un instrumento de evaluación de logro de aprendizajes en un curso de ingeniería. Entonces, bueno, arranquemos. Listo. Muchas gracias. Bueno, mientras Jonathan nos va compartiendo las diapositivas, yo les agradezco por la invitación pues a participar en esta conversación. Somos profesores cercanos físicamente allá en el corredor del cuarto piso y estamos como compartimos a veces conversaciones cuando estamos allá presencialmente. Qué bueno podernos encontrar también por estos medios y conversar sobre lo que estamos estudiando. Este proyecto fue financiado por la Vicerrectoría de Docencia de la Universidad de Antioquia en una convocatoria que es orientada a innovaciones didácticas. Entonces, se llama Una experiencia con un instrumento de evaluación de logro de aprendizajes en un curso de ingeniería. Es un proyecto particular porque es de investigación, pero a la vez es de docencia. Entonces, es como hacer investigación en la docencia. Quería compartirles primero como una motivación a través del análisis de este examen o este punto de este examen que está ahí a la izquierda, donde un profesor probablemente evaluando a un niño le tacha con una X roja todas las respuestas que dio el niño o la niña y no le da como más explicaciones, ¿cierto? De que por qué está mal o por qué está bueno o si alguna parte del proceso estaba bueno, si otra parte estaba mala. Simplemente lo rechaza y probablemente esto produzca un cero pues, cuantitativamente. Entonces, este tipo de evaluación como que está orientada a la evaluación del aprendizaje, o sea, es como que al niño le enseñaron a expresar los números que están en LED, expresados en palabras, expresarlos en cifras, y entonces aquí el profesor está intentando evaluar si él ya es capaz de hacer eso. Entonces, se está evaluando el aprendizaje. Sin embargo, hay un potencial que se está abriendo recientemente, que es como pensar la evaluación para el aprendizaje. O sea, que la evaluación de una vez esté sirviendo como un recurso didáctico para la enseñanza. Otro lío que se le ve a este asunto acá es que es una comunicación muy vertical, ¿cierto? Muy jerárquica, donde el profesor es el que tiene la razón y eso como que no tiene discusión, simplemente está malo. No hay como unas explicaciones, no hay como un razonamiento detrás de eso. Entonces y tampoco hay una conexión con todo el proceso de formación del estudiante. Lo ideal es que hubiera como en la evaluación una retroalimentación que orientara al estudiante sobre eso que le están preguntando de dónde viene y eso para dónde va en el marco de su proceso de formación. Entonces, en el curso de Fundamentos de Investigación, que es un curso de séptimo semestre en Ingeniería de Sistemas, nos hemos venido preguntando por esos asuntos y hemos venido como formulando variantes de instrumentos de evaluación. Y tenemos la pregunta que se muestra a continuación. Esos instrumentos que ya hemos venido como formulando en el curso, ¿cómo ha sido esa experiencia, cierto? ¿Qué es lo que se ha logrado con eso? Los profesores usualmente hacemos algunos intentos en los cursos, hacemos modificaciones a los sistemas de evaluación, pero casi nunca hacemos como una sistematización de esas experiencias, ni evaluamos, sino que vamos como desarrollándolas así. Entonces, este es un alto en el camino para ver qué era lo que se estaba logrando con esos instrumentos de evaluación que se están aplicando en el curso. Bueno, entonces, antes de presentarles el instrumento y la experiencia de sistematización, nosotros nos enmarcamos bajo este marco teórico donde indagamos sobre algunos conceptos que tuvieran que ver con el aprendizaje y con la enseñanza. Dentro de estos está la evaluación de aprendizajes, que nosotros lo comprendemos como un proceso permanente
y ese proceso tiene la intención de identificar los aprendizajes que adquieren los estudiantes y su nivel de avance. Para poder lograr la identificación de estos aprendizajes y el nivel de avance, hay algunos elementos que son esenciales y los cuales nosotros traemos acá son los conocimientos que pues, se traducen o se homologan al saber, las aptitudes con el hacer y las actitudes en el ser. Generalmente estos elementos se expresan ya en el ámbito o en el contexto académico en competencias, objetivos, propósitos, resultados o capacidades. También hay que resaltar que muchas veces la evaluación del aprendizaje se limita a la mera calificación. Y bajo este marco teórico lo que nosotros tratamos es trascender esa mirada medidora y sancionadora y más bien guiarnos por una evaluación de logros de aprendizajes en donde hay una participación activa del sujeto y donde hay unos elementos que nos permiten hacer esa evaluación. También dentro de las investigaciones o dentro de la revisión del marco, encontramos una investigación donde unos autores diseñaron un marco de calidad para la evaluación. Este marco de calidad funciona como un modelo que contribuye a una práctica evaluativa de calidad y como vemos está conformado por 3 dimensiones. Tenemos el rigor intelectual, que se refiere más como a la comprensión de que deben tener una comprensión que deben tener los estudiantes sobre los conceptos o ideas esenciales del área, que lo podríamos homologar a los conocimientos. Y tenemos apoyo al estudiante, que se centra en el sujeto y en su rol activo e intervención en su propio proceso evaluativo. También tenemos la relevancia, que se refiere a que la evaluación debe ayudar, se refiere a una evaluación que ayuda a que el conocimiento sea más significativo para los estudiantes. En su investigación, ellos realizaron un análisis estadístico de estas dimensiones y como resultado obtuvieron que las 2 primeras dimensiones, que son rigor intelectual y apoyo y la relevancia, fueron las que tuvieron más confiabilidad a partir de un análisis factorial, y la que tuvo menos confiabilidad fue el apoyo a la estudiante. Por eso nosotros en nuestra investigación nos centramos o nos enfocamos fue en las 2 primeras dimensiones de rigor intelectual y la de relevancia. Bueno, la metodología implementada para esta investigación fue la sistematización de experiencias. Para contextualizar un poco dónde se ubica la sistematización en el panorama de la construcción del conocimiento y del ejercicio de las ciencias y la investigación, tendríamos que ubicarlo en esa tercera vertiente, cuyo modelo de conocimiento es pragmático y que prioriza pues la relación del sujeto y del objeto en esa posibilidad de construir un conocimiento. Entonces a eso se le llama interaccionismo, en esa lógica de los modelos de conocimiento. Debido al enfoque pragmático, hay un paradigma que es transformativo. Y ese paradigma que es transformativo, digamos que aparece pues en las elaboraciones científicas, utiliza un método que finalmente es un método crítico. Aquí es importante resaltar que la crítica sobre las prácticas es más relevante que el análisis, la explicación, ¿cierto?, la interpretación de esa información. Entonces, esta vertiente tiene en su enfoque un objeto que principalmente es social, un objeto o un fenómeno que principalmente es social, y por ende, debido a su carácter dialéctico, pues utiliza tipos de investigación que son participativos. Entonces, la sistematización de experiencias es una de esas investigaciones que se inscriben como en esta vertiente. No quiere decir que no haga algunas cosas que hacen estas otras vertientes, que históricamente o tradicionalmente pues han reinado, como el desarrollo de las ciencias, sino que el hincapié fuerte está en ese aspecto crítico, transformativo y participativo. La sistematización de experiencias es un método que pretende construir experiencia.
entendiendo la experiencia como una tríada de conceptos, ¿cierto? Aquí vemos que debemos aplicar la sistematización sobre una práctica que queremos develar, ¿cierto? Entonces, por eso aparece aquí el interrogante. La práctica es un cuestionamiento, y esa práctica debe someterse como a un análisis para identificar en qué contexto específico se da, con qué elementos se relaciona, con qué fines, ¿cierto? Cuál es la naturaleza de esa práctica, y de esa manera encontrar el sentido que tiene esa práctica, o los sentidos, que más comúnmente puede ser de hecho más posible que encontremos varios sentidos a una misma práctica. Cuando una sistematización de experiencias logra encontrar esta tríada, o más bien configurar esta tríada, entonces decimos que hemos construido una experiencia. La experiencia nos da la posibilidad de hablar directamente de aprendizaje sobre nuestras propias acciones. Entonces, en este marco específico que estamos, en la docencia, ¿cierto?, en la educación superior, es importante que como actores del proceso educativo estemos constantemente aprendiendo, ¿cierto?, acerca de lo que hacemos. Ahorita Oscar decía, muchas veces hacemos cosas y no estamos volteando la lupa sobre aquello que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, y la sistematización de experiencias es un llamado a esa práctica de volver a lo que estamos haciendo para aprender de eso e ir mejorando continuamente. Finalmente, en el marco institucional es importante que lo que se va haciendo, pues simplemente vayamos aprendiendo de ello y vayamos configurando conocimientos que puedan ser dispuestos para otras personas, para otros actores en la institución, o quizás para generaciones posteriores. Entonces, en el marco de la Universidad de Antioquia como institución es muy importante este tipo de investigaciones, porque le aportan a esta perspectiva de gestión del conocimiento, especialmente gestión del conocimiento interno. El procedimiento o el proceso seguido de la sistematización de experiencias, en este caso nosotros nos ceñimos a un autor que es Oscar Jara, y él plantea como 4 momentos. Este tipo de investigación es muy abierto y flexible, y va muy como al ritmo y a conveniencia de los investigadores. Entonces, el primer momento es la construcción de preguntas iniciales. Nosotros, en este caso, creamos un conjunto de preguntas y los dividimos en 3 subconjuntos, ¿cierto? Cada conjunto desde una perspectiva específica. Entonces, el primer grupo es un conjunto de preguntas que se plantean desde la perspectiva de los avances realizados en la construcción del instrumento. Ahí lo que se intenta determinar es hasta qué punto el instrumento está maduro, en qué nivel de la construcción y elaboración está ese instrumento. El segundo grupo es aquellas preguntas que se plantean desde la perspectiva del alcance del instrumento, es decir, hasta dónde puede llegar ese instrumento, cuál es el punto máximo al que se puede llevar. Y finalmente, pues aquí hay un tercer grupo que en realidad es una sola pregunta, que indaga por la viabilidad, porque estamos pues en un marco institucional, y es importante determinar qué tan viable es ese instrumento para aplicarse en otros escenarios, para ser escalable tal vez, para llevarlo como a otros campos quizás. Es importante preguntarnos por eso. Ahorita más adelante vamos a tener pues como la oportunidad de ver esas preguntas asociadas a los resultados y a la discusión. El segundo momento de esta investigación fue la recuperación del proceso. Se denomina recuperación a toda aquella actividad, aquí tenemos 4 actividades, a toda aquella actividad que está direccionada a volver a armar la práctica, esta vez desde una forma más esquemática y conceptual. Entonces es voltear y la mirada y empezar a revisar dónde podemos encontrar información sobre esa práctica específica. Entonces se hizo primero una revisión documental, donde buscamos toda la documentación que tuviéramos en carpetas, en documentos, de información de planeaciones, de versiones previas del instrumento, de aplicaciones, datos que hubiera levantado ese instrumento, documentos de trabajo en la construcción de preguntas asociadas a ese instrumento, etc. Toda esa información la reunimos y la centralizamos para que después pudiéramos centrar la mirada en ella. Hicimos una revisión de la literatura, y muy parecida pues como una revisión sistemática de la literatura, para dar cuenta un poco y entender los conceptos que estaban asociados al aprendizaje, que ya ahorita
ahorita se habló un poco de eso y posteriormente, más adelante, vamos a hablar un poco de eso también. Hicimos un acercamiento a algunos actores de la experiencia, profesores pues, y docentes que habían tenido contacto previo con el instrumento, que lo habían aplicado o que habían hecho alguna tarea asociada a ese instrumento. Nos acercamos a ellos pues, como para conocer desde su perspectiva cómo vieron ese instrumento. Y finalmente, pues con todo esto se intentó hacer como una reconstrucción de la práctica. Normalmente esa reconstrucción se da como a pedazos, porque uno va entendiendo la práctica a partir de elementos. Es una forma muy analítica de hacerlo, entonces lo que se va haciendo es crear escritos y gráficos y cualquier otro tipo de síntesis que se pueda realizar para ir entendiendo la práctica de a poco, ¿cierto? De un terreno a la vez. Entonces, eso crea como un conjunto de formatos allí. Nosotros, en nuestro caso específico, desarrollamos escritos y gráficos. Luego, esos escritos y gráficos pues, son sometidos como a esta parte de la reflexión de fondo, que es el tercer momento. Aquí el autor sugiere este método de interpretación crítica, y la interpretación crítica es retomar todo eso que está ya relativamente disperso, pero que está ya sintetizado en unos formatos. Yo les decía que fueron escritos y gráficos principalmente, pero aquí lo que se busca es que todo eso configure la experiencia. Entonces, en ese sentido, todo eso debe hilarse, lógicamente, para entender todo lo que está asociado a esa práctica de la que estamos hablando. Aquí hicimos análisis documental, recopilamos todo eso, pues todo eso que ya habíamos recopilado, pues empezamos a hacerle una revisión con una mirada crítica. Hicimos una metaevaluación a partir del marco de calidad. Ahorita vemos qué ocurrió con esa metaevaluación. Se hicieron muchos encuentros del equipo y en modalidad de discusión grupal, pues fuimos compartiendo los hallazgos y haciendo crítica constante y tratando como de resolver dilemas que íbamos encontrando. Y finalmente, pues la tarea puntual de tomar las preguntas iniciales y contrastarlas con la información que teníamos para ver en qué medida, qué tanto la información que teníamos si respondía esas preguntas o si las respondía parcialmente o totalmente. Finalmente, después de todo ese ejercicio, pues el procedimiento detalla también que los puntos de llegada es algo muy importante. Entonces hicimos caso y digamos que en esta parte nos dedicamos específicamente a la construcción de las recomendaciones, identificar líneas de investigaciones futuras y establecer pues las conclusiones del estudio, y para posteriormente ir a los productos de comunicación, a la socialización, como por ejemplo esta presentación hace parte como de esta tarea específica, la construcción de informes finales, ¿cierto? La elaboración de póster para presentaciones, que también hicieron parte de este último momento del proceso de la investigación. Como lo mencionó Jonathan, teníamos unas preguntas iniciales agrupadas en unas perspectivas. Vamos a empezar por la perspectiva 1, que es la de los avances realizados en el instrumento. Ahí se formularon estas preguntas sobre cómo ha sido la experiencia en los cursos de ingeniería de sistemas, qué resultados se han obtenido, cuál es el alcance de ese instrumento para la evaluación del logro de aprendizajes, cómo contribuye a esa medición del logro, y qué resultados arrojaría pues un análisis de ese instrumento, a ver cómo es su estructura, qué mide y qué propósito tiene. Entonces miremos algunos resultados que se dan desde la perspectiva cualitativa y un poco más adelante desde la perspectiva cuantitativa. En la cualitativo tenemos la cronología de la creación del documento y la estructura. El instrumento surgió en el 2013, o se empezó a configurar, digámoslo así, sus elementos en el 2013-1, cuando varios profesores del curso Fundamentos de Investigación nos cuestionamos cómo le ayudábamos al estudiante como a aprender más, ¿cierto? Entonces empezamos como a formular preguntas, en vez de decirle esto está bien o esto está mal, les formulábamos preguntas acerca de su producto que tenían la intención de que se despertaran procesos cognitivos en la mente de ellos para que ellos mismos encontraran los errores o encontraran las fortalezas de sus productos.
Entonces ahí se fueron configurando unos bancos de preguntas entre varios profesores y después se fueron encontrando coincidencias y se fue conformando un conjunto ya significativo de preguntas y un conjunto como sustancial. Luego, en el 2015, como el currículo de Ingeniería de Sistemas se pasó a un currículo por competencias, en ese momento entró el curso al modelo de competencias, se formularon las competencias del curso y eso se volvió un insumo más que estaba aportando como al aprendizaje, se estaba usando como mecanismo de autoevaluación de los estudiantes al iniciar el curso o al terminar el curso. Ya en el 2016-1 nosotros vimos como el potencial de integración de esos dos elementos, las competencias con las preguntas. Entonces dijo, si relacionamos las preguntas con las competencias, a través de las preguntas podríamos evaluar las competencias. Y eso fue lo que se hizo. De ahí en adelante, 2017-2, 2018 2, 2019, el 2020, fue un proceso así como incremental de ir agregándole preguntas, sintetizando preguntas, agregando competencias hasta el instrumento que se tiene en el 2021. Veamos un poquito más acerca de la estructura. Este es el marco general del instrumento. Aquí ven ustedes a la derecha, en la parte superior, de pronto los que son docentes lo conocen bastante, que es que hay en los programas académicos de educación superior se tiene como unas definiciones para el programa académico, en este caso para un programa de ingeniería, para las áreas en las cuales se define ese programa, para los cursos, que esos cursos hacen parte de unas áreas, y al interior del curso hay unos módulos o fases o unidades. Entonces, con todas esas definiciones, se pasa ya como a la parte operativa de los cursos, que es como la enseñanza, que generalmente se constituye de un proceso y de un producto. Estamos muy acostumbrados a evaluar casi siempre el producto. En este caso, se plantea que el instrumento, el docente, después de una lectura detallada del producto, que es un artículo de investigación que escriben los estudiantes, mire una lista de preguntas y analice si esas preguntas están correctamente o sus respuestas están en el producto que entrega el estudiante. Entonces, él valora ese logro en respuesta a las preguntas y luego, por medio de una relación entre esas preguntas y las competencias, ya se puede como estimar cuál es el logro en las competencias del curso, inicialmente del módulo y luego del curso. Sigamos, por favor. Aquí se puede también ilustrar desde otra perspectiva la misma idea. Aquí tenemos las preguntas a la izquierda y para cada módulo en las dimensiones del hacer, saber, ser, se definen unas competencias y para el curso también en las dimensiones del hacer, saber y ser se definen otras competencias. Y estas flechas que se indican ahí en el diagrama son como los canales relacionales que permiten como hacer los cálculos de qué tanto le aporta la pregunta al desarrollo de las competencias. Vamos a verlo ya como en términos más concretos, no tan abstractos. Esta es, por ejemplo, la matriz de competencias del curso, donde cada fase o módulo del curso está ahí señalado con fondo azul, motivación, comprensión, acción, hay más módulos, y para cada uno de ellos se define como un objetivo general o competencia general que está a la izquierda, y a la derecha se definen las competencias específicas para el saber, para el hacer y para el ser que debe desarrollar el estudiante a través del paso por esos módulos. Aquí está el banco de preguntas, más o menos hay unas 60 preguntas. Parece mucho, pero en realidad después de una lectura detallada que haga el docente del artículo que está escribiendo el estudiante, esta evaluación no toma más de 5 o 10 minutos marcar con esta lista de preguntas si están presentes en el artículo. Sigamos. Bueno, aquí debe aparecer una relación entre las preguntas y las competencias, que es el elemento clave del instrumento. Entonces aquí, por ejemplo, estamos mostrando una de las preguntas y a la derecha me aparecen una serie de competencias que fueron seleccionadas
todavía está en un proceso de mejoramiento, eso lo descubrimos inclusive con esta sistematización, que hay unas preguntas que no tienen correctamente asignadas las competencias, hay que mejorar ese aspecto. Pero la idea es que las competencias podrían ser una posible explicación, las competencias que están a la derecha podrían ser una posible explicación del comportamiento del estudiante en el producto, ya sea que obtuvo un buen producto o que obtuvo un producto regular o con deficiencias. Entonces, un buen logro o un mal logro en las competencias podría estar explicando ese desempeño en las preguntas. Entonces, con esta relación se puede hacer como la estimación. Aquí vemos enseguida cómo el docente ha valorado un equipo, el artículo escrito por un equipo, de una manera muy simple, con 3 niveles, menos que indica que la pregunta no está respondida del todo en el artículo, una O o un circulito que indica como un valor neutro, que más o menos la intentaron abordar, pero todavía no está totalmente respondida, y un más cuando el docente considera que ya el producto tiene la pregunta respondida. Con este mecanismo, entonces ya este equipo, por ejemplo, el que estaba mostrando ahí, a través de ese producto que entregó, obtuvo esta valoración de sus competencias. Como vemos, hay unas que aparecen más bajitas que otras más altas. Entonces, esto no es un instrumento pues súper preciso que se haya desarrollado ya con mucho rigor. Simplemente lo que nos va a dar es como unos indicios de cuáles competencias está desarrollando el estudiante en un grado más alto o menos alto. Se podría interpretar así. Cuantitativamente, lo que encontramos en la documentación del curso es que hubo 19 evaluaciones que se aplicaron con los 2 instrumentos, con el instrumento tradicional que tenía el curso para calificar al estudiante, que lo que le llamamos instrumento 1, y el instrumento 2 que le hemos explicado, que es el instrumento nuevo. En la siguiente diapositiva vemos los resultados y ahí aparece, girando desde las manecillas del reloj desde las 12, vemos cómo va evolucionando cada semestre, 2017-2, 2018-2 y 2021. Encontramos 19 evaluaciones paralelas, o sea que se hizo la evaluación con los 2 instrumentos en el mismo momento. O sea, el docente, después de leer el artículo de los estudiantes, se sentaba y hacía la evaluación con el instrumento 1 y la evaluación con el instrumento 2. No esperaba al otro día ni nada, era como ahí paralela. Entonces, esto nos dio que esas 2 variables, la azul implica, está mostrando lo que dio con el instrumento tradicional del curso, la roja muestra el instrumento nuevo, y mostró como una correlación positiva y una prueba también de que hay diferencias estadísticas significativas entre las 2 variables, y esa diferencia es del 12% más o menos. Entonces, esto es un buen logro porque nos abre la perspectiva de que además de evaluar las competencias, el instrumento también se pueda como usar para reportar la calificación tradicional que se viene desarrollando en el curso. Bueno, en la discusión ya tenemos como otro segundo paquete de preguntas. Nos pregunta pues en qué grado el instrumento permite pasar de la evaluación de propósitos o competencias a la evaluación de logros de aprendizaje. Cómo se logran evaluar los resultados de aprendizaje esperados. Algunos de ustedes que son docentes de pronto pueden tener curiosidad porque hay unos decretos que están hablando de que estos programas de educación superior ya se van a orientar en los procesos de acreditación en el sentido de los resultados de aprendizaje. Entonces teníamos también curiosidad por ese lado. Laura les va a explicar un poco sobre este aspecto. Bueno, entonces, como dice el profe Oscar, justamente pensando en estos decretos que ya abarcan el tema de resultados de aprendizaje para la acreditación de los programas, nos preguntábamos el instrumento actual, que como él ya les mostró se basaba en competencias, si podría pasarse pues como a estos términos. Para eso hay que entender pues como primero algunas diferencias entre los términos dentro de lo que nosotros logramos identificar en la revisión teórica. Básicamente lo que encontramos es que las competencias son más orientadas al sujeto o al individuo, ya que hacen referencia a atributos personales y aptitudes del individuo que son demostrados
en unas situaciones particulares o en un determinado contexto. Generalmente, esta capacidad de aplicar el conocimiento ante nuevas circunstancias que se relacionan con los atributos personales son del individuo y se desarrollan durante toda su vida profesional y a lo largo de su vida personal. También vemos que en mucha literatura relacionan las competencias con las destrezas, con habilidades, con actitudes, mientras que los resultados de aprendizaje los relacionan más con demostraciones o declaraciones, y justamente en su definición encontramos que son declaraciones expresas de lo que se espera de un estudiante conozca y esté en capacidad de mostrar al culminar un proceso formativo. Por el contrario de las competencias, su momento específico es cuando se culmina un proceso formativo y nos dice básicamente qué debería saber y entender y poder hacer el estudiante cuando culmina ese proceso formativo. Ya. Bueno, entonces dando respuesta a la pregunta, si se podría hacer este cambio de competencias a resultados de aprendizaje, ya entendiendo un poco la diferencia, una de las respuestas que nosotros encontramos para esto es que sí se puede hacer, o el instrumento sí permite ser enmarcado bajo cualquiera de las dos definiciones o términos, porque su estructura se centra más como en unos elementos que son necesarios para la evaluación de los aprendizajes y que se pueden enmarcar tanto en los resultados de aprendizaje como en las competencias. Bueno, en cuanto al segundo paquete de preguntas, tenemos estas dos que preguntan sobre qué tanto aporta el instrumento al mejoramiento del proceso de formación al interior del curso y qué tanto le aporta también al estudiante, ¿cierto? Entonces, eso lo hicimos con la ayuda del marco de calidad que presentamos en el marco teórico, y los docentes, con la ayuda de un instrumento que aporta ese marco de calidad, hicieron la evaluación del proceso de evaluación. Es una meta de evaluación del proceso de evaluación en el curso, incluyendo el instrumento, y se llegó a que estas componentes verdes fueron como satisfactorias desde la perspectiva de este marco de calidad, el que ayuda como al conocimiento profundo, a la comprensión profunda, al pensamiento de alto nivel y a la comunicación sustantiva. En cuanto al conocimiento problemático y el metalenguaje, que aparecen como en amarillo, sí no fueron aportes tan sustanciales. En cuanto a la relevancia, que es la siguiente diapositiva, la siguiente componente del marco de calidad, sí se vieron como unas oportunidades de mejoramiento en el proceso de evaluación en el curso, puesto que hay debilidades en cuanto al conocimiento previo, en cuanto a la consideración del conocimiento previo del estudiante, el conocimiento cultural y la inclusión de narrativas. En ingeniería no acostumbramos mucho a incluir las narrativas, pero es un recurso interesante que vamos a empezar a explorar en el curso a partir de estos resultados. En cuanto a la tercera perspectiva del costo-beneficio, lo podemos resumir en que el instrumento sí es muy costoso, puesto que el diseño y formulación y validación del constructo requiere un recurso humano y unos tiempos. Este proyecto mismo es un costo de ese instrumento. Y una vez el instrumento ya esté como maduro y decantado y sea aceptado, va a tener también unos costos en la preparación de los docentes para poder usar el instrumento. Los beneficios se centran más que todo como en la trazabilidad o en la disponibilidad de información, que el estudiante ya, además de la nota, la calificación, va a tener como otra información sobre cómo es su evolución en el proceso de desarrollo de las competencias, tanto en los cursos como en las áreas, como en el programa. Y el profesor también va a tener esa información, e inclusive la administración académica va a poder estar monitoreando eso. Podemos concluir en cuanto al instrumento que es un objeto de investigación-creación. Eso lo identificamos. En realidad es un instrumento que se está creando a medida que se va investigando a cargo del docente, y que estas preguntas que se están usando ahí son una forma de viabilizar, pues, que se pueda como dar cierta flexibilidad en cuanto a que se puedan evaluar o competencias o resultados de aprendizaje
o capacidades. El instrumento lo viabiliza porque utiliza preguntas como intermediarias. Es un instrumento de alto costo, ya lo decíamos ahorita, y el instrumento aporta para la trazabilidad de las definiciones curriculares. Tradicionalmente nosotros tenemos una trazabilidad de arriba hacia abajo, diseñamos los programas académicos y los vamos llevando hacia abajo hasta que llegamos a los microcurrículos, pero hay como que para la cosa, ya después de abajo hacia arriba no hay como una retroalimentación muy alta. Este instrumento es una oportunidad para llevar esa trazabilidad de manera pues cuantitativa con esas cifras que dan de la evaluación de las competencias. Bueno, aparte de las conclusiones relacionadas con el instrumento, también tenemos un par de conclusiones ya relacionadas a los conceptos, y es que en primer lugar identificamos una necesidad, ya que la literatura que existe acerca de estos términos de evaluación de aprendizaje, de resultados de aprendizaje, de competencias, puede llegar a ser muy ambigua y se pueden solapar los términos entre sí. Desde la literatura ya hay como un vacío o una falencia en cuanto a la delimitación de estos términos, y eso ha llevado pues como algunas confusiones. Entonces se identifica la necesidad de construir taxonomías o sistemas conceptuales que permitan la comprensión y la delimitación de estos términos, y también la manera en que se relacionan o interrelacionan. Por otro lado, como desde el instrumento nos estábamos preguntando este paso de las competencias al resultado de aprendizaje, concluimos que al hacer ese paso, en primer lugar, pues hay una reducción de la profundidad, esto en el sentido de que no se abarcaría directamente los atributos personales del sujeto, sino que abarcamos esto a través de manifestaciones o demostraciones que se tiene sobre esos atributos personales. Por eso se dice que no sería tan profundo, ya que se abarca de manera indirecta. Digamos que en este caso la competencia sería susceptible de ser evaluada a través del aprendizaje, del resultado de aprendizaje, y esto a su vez implicaría que habría mayor cobertura si se hace este paso a los resultados de aprendizaje, porque desde el resultado de aprendizaje no se estaría solamente evaluando la competencia, sino también otras demostraciones como conocimientos específicos. Entonces estas fueron como las dos conclusiones a las que llegamos. Bueno, ya finalmente con respecto a la innovación, era importante como analizar qué podíamos rescatar del instrumento con respecto a este concepto, pues porque la convocatoria a la que se presentó tenía que ver justamente con innovaciones didácticas. Entonces nosotros alcanzamos a rescatar los siguientes elementos diferenciadores, ¿cierto? El primero es la escalabilidad. El instrumento permitía dar cuenta de aspectos generales a partir de aspectos específicos, especialmente lo que tiene que ver con el microcurrículo, con ir del microcurrículo al macrocurrículo. La expresión diferenciadora, ¿cierto? Que es una expresión lógica o matemática y que no es común en la construcción de instrumentos de evaluación en educación superior, pero que es un plus pues, que tiene este instrumento. La proposición de nuevas formas de hacer las cosas, ¿cierto? Porque las respuestas que da el docente no son respuestas que categoricen, son más bien símbolos que representan el nivel en el que la pregunta es incluida, ¿cierto? En el producto del estudiante. El rompimiento de patrones, porque se observa en las elaboraciones, comportamientos y acciones del estudiante. Pues digamos que hay una forma indirecta de hacerlo y no hay un cuestionamiento directo por la forma en la que los estudiantes lo hacen, sino que permite más bien como una retroalimentación. Hay una amplificación del impacto, porque no solo devuelve información al estudiante, sino que también la amplía para el docente y para el programa desde el asunto de la escalabilidad. La resolución de problemas tradicionales asociados pues como a la evaluación. La evaluación a veces ha sido entendida como una tarea, en este caso entenderla como un proceso, le suma a ese asunto que mencionábamos antes sobre la evaluación formativa y la evaluación para el aprendizaje. Y finalmente, pues el poder explicativo que se refleja como en la capacidad que tiene el instrumento para decirle al estudiante en qué aspectos está bien y en qué aspectos puede mejorar, que eso sí lo tiene el instrumento muy similar a lo que hace una rúbrica evaluativa.
Finalmente, algunas líneas como de investigaciones, o más bien tópicos de investigación futuros que consideramos importantes, podrían tener que ver con lo siguiente: con el diseño de instrumentos de evaluación que aporten a la trazabilidad del aprendizaje en el marco de currículos de ingeniería. Cierto que esta investigación es un ejemplo de eso, pero consideramos que hace falta más iniciativas que lleven allá. La evaluación para el aprendizaje en ingeniería, es decir, evaluación formativa, y no porque hace falta, ¿cierto? Digamos, hemos identificado la evaluación formativa, está muy rezagada, al menos en ámbitos de ingeniería. Taxonomías conceptuales, que ya es reiterativo, pues, como la necesidad de establecer esas diferencias conceptuales, a pesar de que este instrumento se intentó generalizar, de todas maneras es necesario esas discriminaciones entre conceptos. La evaluación como componente didáctico, porque comúnmente la evaluación ha sido entendida como una actividad diferente a la formación, pero pensar la evaluación formativa hace que la evaluación deba ser incluida como uno de los componentes adicionales de toda la formación, de todo el proceso de formación. En ese sentido, las tareas de evaluación son tareas didácticas, pero no hay mucho ahí, ni parece ser como un tópico de mucho interés, pero consideramos que es importante porque cambiaría sustancialmente la forma en la que se evalúa. Y finalmente, pues el diseño y la implementación de evaluaciones innovadoras. Si estamos innovando constantemente en los procesos de formación, es importante también cambiar y transformar las formas en las que estamos haciendo la evaluación. Bueno, y ya para finalizar, después de haber hecho todo el proceso de la sistematización de experiencias y haber llegado como a unos resultados y a unas conclusiones, también surgen unos nuevos interrogantes al culminar el proceso de investigación, entre los cuales encontramos los siguientes. ¿Cómo puede el instrumento incluir los aspectos de una evaluación integral, coevaluación y autoevaluación? Esto tratando como de trascender esa evaluación unilateral que se da de docente a estudiante y tener otra evaluación más integral donde se dé la coevaluación o la autoevaluación. También nos preguntamos por si es generalizable el instrumento para aplicar a cursos que se centran en el aprendizaje de unos temas en contraste con el aprendizaje de un proceso, y si se pueden estimar las características métricas del instrumento, confiabilidad y validez, para determinar tanto la precisión como la consistencia del instrumento, ya con unos estadísticos que nos permitirían esta información. Bueno, estas son como las referencias de la presente presentación, y aquí está el equipo investigador. Dos de estas personas pues no pudieron acompañarnos hoy, que fueron Alexandra Benjumea y Mariana Palacio. Muchas gracias como por el espacio. Bueno, muchas gracias a Oscar, a Laura, a Jonathan. Pues son las 3:32, entonces yo creo que podemos abrir un espacio muy breve de preguntas. Las personas que se tengan que retirar, pues háganlo totalmente tranquilas. Yo sé que pueden tener actividades a partir de las 3:30. Entonces, arranco yo, ¿no? Primero felicitarlos porque yo creo que dentro de la complejidad que tiene ser docente, que es lo que nosotros elegimos hacer, quizás lo más complejo es el proceso de evaluación, y quizás es a lo que menos atención se le presta, incluso desde el punto de vista personal, como desde el punto de vista administrativo, ¿cierto? Es decir, desde arriba y desde el gobierno se nos dan como un montón de lineamientos, pero llevar esos lineamientos a piso es muy difícil, dadas las condiciones que existen. Entonces, la pregunta tiene que ver con si ustedes han podido mostrar esto ya directamente a la Vicerrectoría de Docencia como experiencia. Yo la valoro muchísimo, me parece genial que estén haciendo eso, pero quería preguntarles eso. Bueno, dado que Jonathan no se tira al ruedo, voy a hablar yo. Pues la vicerrectoría que financió pues los proyectos de innovaciones didácticas sí tuvo un espacio, pero como en medio de la pandemia fue un espacio como virtual, ¿no? Con unos pósters que se socializaron en una página web. Digamos que esta presentación que hicimos hoy no hemos tenido la oportunidad de hacerla en otros espacios. Sí esperamos
Yo tengo la intención pues de llevarla como inicialmente como al departamento y insinuarle a los profesores este tipo de mecanismos. Sí, porque yo insisto que es algo que nosotros estamos muy rezagados en hacer para que el proceso de aprendizaje y de enseñanza-aprendizaje sea realmente, signifique algo, porque me llamó mucho la atención sobre todo el esfuerzo porque sea el mismo estudiante quien a través de preguntas, él mismo al responder esas preguntas sea el que sabe cómo va o cómo le fue o cómo no le fue. Entonces eso me llamó muchísimo la atención. No sé si haya más compañeros que quieran hacer alguna pregunta al equipo que nos presenta el trabajo hoy. Entiendo que son las 3:35 y que ya, digamos que por programación estamos fuera del tiempo, pero si hay alguien que quiere hacer una pregunta adicional, pues podemos pasar a eso. Bueno, solo agradecerles, aquí dice por el chat, sí, a mí me encanta, Oscar, la oportunidad de oírlos, es una perspectiva muy diferente a la perspectiva que estamos acostumbrados, sobre todo desde ingeniería, al menos a mí de manera personal me encanta lo cualitativo, que nos acerquemos a un poquito a tratar de entender las cosas en profundidad, entonces los felicito. Me encantó también oír psicólogos, que vengan psicólogos de pronto a compartirnos con nosotros los saberes que tienen. Entonces, invitadísimos, ya saben que nosotros tenemos 4 líneas de investigación y que todas las presentaciones que tengan asociadas a esas 4 líneas de investigación, pues hacen parte de nuestra razón de ser. Ingeniería en educación, ingeniería y salud, ingeniería y gestión empresarial e ingeniería y desarrollo sostenible. Entonces, siendo las 3:36, pues me despido, yo les agradezco mucho, esta fue nuestra última conferencia de este semestre, la próxima será en julio 16, hasta donde tengo entendido, pero les haremos llegar la invitación en su momento. Un abrazo para todos, especialmente para Laura.